Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que es realmente lamentable, pero que yo diría que también es bastante preocupante porque muestra en gran medida la degradación y la corrupción que se está dando a la vez que la criminalidad dentro de la policía chilena, ya que el día de hoy vamos a ver un caso de carabineros, es decir, policías chilenos de la policía estatal, que estaban participando en básicamente robos, siendo cómplices y parte de bandas delictuales, particularmente siendo parte de las comisarías de carabineros de la policía y avisando de cuándo iban a pasar otros policías, dándoles cobertura a los criminales, es decir, siendo parte de bandas delictuales. Y llega la pregunta de si estos problemas son recientes y ha habido una degradación de la policía o, si es como muchos sospechan, un problema que ha existido hace mucho tiempo, hace décadas, es que no desde siempre, pero que se ha estado ocultando con el tiempo, al igual que tantos otros casos de corrupción, de criminalidad, de problemas que se han dado en otros ámbitos de la política chilena. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Antes quisiera agradecerle al suscriptor Astete Luis, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias Astete, te lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Astete, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente se logró descubrir a un grupo de carabineros, es decir, de policías chilenos, que eran parte de una banda delictual. ¿Qué hacía esta banda delictual? Básicamente asaltaban camiones que transportaban cigarrillos para después hacer tráfico de cigarrillos. Y el rol de estos carabineros era avisarles cuando había policías de manera cercana, encubrir a los miembros de esas bandas y por lo tanto eran parte de las bandas llevándose parte del dinero que se daba en estos asaltos. Y estos asaltos iban oscilando por alrededor de los 4 millones de dólares en la cantidad de dinero que lograron mover. Vale la pena decir, ¿por qué hay tráfico de cigarrillos en Chile si el cigarrillo es legal? Porque como más del 85% del precio del cigarrillo es impuesto, han generado un mercado negro con la regulación y el sobreimpuesto. Todos los impuestos son excesivos en realidad hasta que fuera un 1%, pero con ese impuesto generaron un tráfico que se sigue dando aunque es legal. Simplemente por el hecho de que legalizar no es lo único que importa. Si lo tienes con mucho impuesto y muy regulado, generas un mercado negro, porque al final estás teniendo una distorsión de mercado enorme con un impuesto tan alto. Y por eso se generan estos tráficos que generan bandas delictuales, corrupción, violencia, una serie de problemas. Pero no nos vamos a poner a ahondar en ese tema porque no es el tema principal de este video. El tema principal es algo problemático que tiene que ver con la degradación de la policía o si esto está desde antes. Porque esto no es el primer caso de lo que estamos viendo. Hemos visto esta degradación hace bastante tiempo. Por ejemplo, aquí les muestro. Ha habido muchos casos de corrupción a lo largo de los años en carabineros, particularmente en casos de cargos bajos, medios y altos. También hubo casos de corrupción justamente sobre temas de fraude en compra de uniformes. Y esto es del año 2020 que les estoy mostrando. También ha habido muchos casos de irregularidades con respecto al tema de venta de armas. ¿Qué ocurre con eso? Que se ha detenido y se ha visto que muchas armas de la policía, y esto también pasa en el ejército, se pierden. Y en muchos casos ha logrado descubrir que hay muchos carabineros, al igual como hay muchos militares que ocurre esto, que son parte de bandas que trafican armamento y que por eso los narcotraficantes tienen muchas veces armamento militar, es por cosas como esa. De la misma manera, ha habido vinculaciones con temas de bandas de narcotraficantes. Y estos últimos que estamos viendo aquí con el tema de los cigarrillos también se le está investigando por vínculos con el narcotráfico. Entonces vemos una degradación bastante fuerte que lleva ya algunos años a lo largo de la policía. Y esto es una muestra más de algo muy preocupante porque muchos tenían esta imagen de que la policía chilena era distinta a la policía de otros países latinoamericanos, que no era parte de grupos de narcotraficantes, que no era bananera, que no ocurrían estas cosas, pero los últimos datos, las últimas noticias y estos descubrimientos nos muestran que esto realmente no es así, que efectivamente la policía chilena adolece de los mismos problemas, de los mismos vicios, de la misma corrupción y del mismo, podríamos decir, aprovechamiento en muchos casos, que adolecen otras policías latinoamericanas. Todas estas son situaciones que son muestra de ello. Y esto es realmente un problema porque las personas cuando se enteran de estas cosas, que es bueno que lo sepan, es bueno conocer casos de corrupción, de delitos, justamente de cómplices con el crimen o ser parte de crímenes, cuando ocurre esto se generan muchas dudas porque en la práctica esto va haciendo que la policía, que es el monopolio artificial de la fuerza que tiene el Estado,
se convierte básicamente en una banda delictiva más, nada más que esta vez financiada con impuestos del Estado. Entonces es una situación compleja porque es difícil ver una solución tomando en cuenta la miopía a nivel político que se da en Chile con temas como estos. Porque lamentablemente en Chile se dan dos situaciones que son trágicas. Por un lado, tienes a la izquierda que estos temas puede que los mencionen de repente y los critiquen, pero no hacen reformas de ningún tipo que sean para mejorar esto. En muchos casos quieren formar sus propias policías de carácter más bien ideológico. Y a veces como que hacen la crítica y bueno, ahí se queda la solución, ¿no? Como que criticar, ay, no, y un alto mando porque hay abuso de derechos humanos y ahí se queda el tema. Y en otros casos, como cuando se habla sobre narcotráfico, guardan un poco de silencio. Y por el otro lado tiene el problema de la derecha, que muchos pareciesen tener a la policía y al ejército, a los carabineros y a los militares como en un altar y los trataran como si fueran la segunda llegada de Jesús, como unos arcángeles que no se pueden equivocar y cualquier crítica a ellos es ser funcional a la izquierda, no, ¿cómo puedes criticar a nuestros valientes carabineros y soldados? No hables de la corrupción, no hables de todas estas cosas, no las hables. Que es algo muy característico particularmente en los neoconservadores que como son bien autoritarios y dicen defender la libertad pero en realidad no la defienden sino que son partidarios, aunque no lo dicen directamente del autoritarismo, tienen como estas vacas sagradas que no se atreven a criticar. Y como están esas dos visiones, lamentablemente es difícil llegar a una solución porque esto implicaría que hay un problema. E incluso si uno quisiera hacer algún tipo de reforma o algún tipo de cambio para mejorar la situación, es difícil cuando un sector político los ve básicamente como seres sagrados que son incuestionables y el otro sector político dice, sí, violación de derechos humanos. Y ahí se queda el tema. Entonces no da para mucho más. Personalmente yo creo que en las policías estatales ocurre lo mismo que ocurre con otros órganos del Estado, que lo hemos visto con el caso de funcionarios públicos, sean policías como también otros, como puede ser el caso de políticos, da igual, siempre se da la corrupción, siempre se da el mal gasto, siempre se da la ineficiencia porque es un monopolio artificial. Lo que se debería permitir para poder lidiar con estos problemas es quitar el monopolio artificial de la fuerza que tiene el Estado, que además es el método a través del cual el Estado reprime a los ciudadanos y se impone con el robo legalizado que son los impuestos. Lo que debería permitirse es que los mismos habitantes pudieran organizarse a nivel local, como también a niveles más amplios, en organizaciones para poder defender sus mismas localidades, sus viviendas, los lugares donde viven, sus trabajos. Y de suplemento a eso, permitir, algo que actualmente no se permite demasiado, que es la presencia de competencia en materia de seguridad privada, con los medios para poder defenderse y que se pueda competir en eso. Esa sería una mejor manera, porque lamentablemente, como ocurre con todo lo que es del Estado, todo lo que es el monopolio artificial del Estado, funciona mal, se corrompe, es inmoral porque se funciona de manera forzada con los impuestos y en la práctica la policía chilena es aquella que sirve a los intereses de los políticos. Es como cuando ocurre con las cuarentenas. Por ejemplo, la situación que se dio en muchos lugares que cuando se intentó hacer desafíos, particularmente en el sur de Chile, contra estas cuarentenas totales porque el Estado le está destruyendo el trabajo y el futuro a las personas con todas estas restricciones que destruyen sus trabajos. Cuando se hace eso, al final envían en masa a la policía para impedir ese tema. Porque al final eso es la policía, los que sirven al poder público, al Estado, a los políticos, a los funcionarios públicos. Ellos son parte de esos funcionarios públicos. Entonces yo creo que ese debería ser la solución. La solución está en dar autonomía. Está justamente en dar la libertad para que puedan aparecer medios de defensa que compitan, como también que los mismos ciudadanos puedan tomar el protagonismo de sus propias vidas en estos ámbitos. Porque estos casos van siendo hace algún tiempo y nos vamos dando cuenta que esta imagen de que no, que todo funcionaba súper bien, súper limpio, es mentira, nunca existió, sino que los casos de corrupción se están recién descubriendo ahora. Es como con tantas otras cosas que siempre decían no, si aquí no hay corrupción, o como cuando dicen en Europa, no, si aquí no pasa nada, y después uno se da cuenta cuando descubren los casos que sí existe corrupción, que sí existe malgasto, que sí existen vínculos justamente con el tráfico y con el narcotráfico en general, pero se esconde bien o nadie quiere investigar y eso es lo que ocurre. Entonces lo que siempre hay que hacer es dar mayor autonomía, descentralizar, quitar el poder monopólico que se da justamente en el Estado y fortalecer el rol del ciudadano, y eso implica autonomía, competencia y presencia ciudadana en la toma de estas decisiones. Pero bueno, una situación lamentable que se está dando en Chile. Este caso justamente que mencionamos en Santiago que se ha dado, que dudo que sea el único, porque estas cosas nunca son únicas, usualmente estas son las que se descubren, pero deben haber muchos más.
Y ahí correspondan ustedes los comentarios. ¿Creen que esto es algo que se está dando en el último tiempo? ¿O es un caso único? ¿O creen tal vez como pienso yo que esto es algo que ha existido siempre y nada más que en el último tiempo se está notando más? Ahí comenten abajo en los comentarios y respondan que les gusta la solución que doy. ¿Creen que hay otra solución que hay que dar? Ahí pueden dar sus propuestas. Recuerden que también me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.